Entregarnos a Jesús To give ourselves to es Christ realmente decirle al Señor is to truly say, to tell God de todo corazón, with all of your heart, Señor, ya no quiero más mi vida, I don't want my life quiero anymore. tu vida. I want your life. Ya no quiero vivir más mi I vida, don't want to no longer live my life. quiero vivir tu vida. I want to live your life. Me entrego a ti I give myself y to te you. hago Señor de mi vida. And I make you Lord Por of eso my le life. llamamos Señor. That's what we call him Señor Lord. significa dueño. Lord means owner. Es cambiar el carro viejo Is to change the old car por un carro muy nuevo for a very new car y perfecto, and perfect. que es la vida de Cristo, That la is vida the de Dios en life nosotros. of Christ in us. Ese es el propósito del Evangelio. That is the purpose of the gospel. Lo demás, The rest, no importa qué bonito se it presente doesn't matter how beautiful it presents y cuán itself adornado sea, and how adorned it es is. un engaño, It is a lie. es una imitación, It is an imitation. es una mentira. It is a lie. Y el mundo está lleno de engaños y mentiras. And the world is full of deceives and lies. El cristianismo está lleno de engaños y mentiras. The Christianity is full of deceives and Hay lies. muchos cristianos en el There are mundo many Christians in the world. que viven una vida cristiana engañada They live a deceived Christian y les life. están diciendo que ya son salvos And they're telling them they're already saved porque han hecho una oración, because they have made a prayer. porque ejercitan la fe diciendo soy salvo porque creí en Jesús. Because they exercise their faith and they said, I'm saved because I believe in Jesus. Pero muchos no conocen realmente a Jesús. But many don't really know truly ¿Cuándo Jesus. yo puedo decir que estoy conociendo a Jesús? When can I say that I am knowing Jesus? No es porque yo diga creo en Jesús y aprendo la Biblia. It's not when I say I believe in Jesus and I believe in the Bible. Yo puedo creer en Jesús. I can believe in Jesus. Los demonios también creen en Jesús. The demons also believe in Jesus. Yo puedo conocer la palabra. I can know the word. Satanás también conoce la Satan palabra. also knows the word. Si eso fuera el requisito, If that was the requirement, tendríamos que decir que Satanás y los demonios también están convertidos. we would have to say that Satan and the demons are also Porque converted. ellos creen en Jesús, saben que Jesús existe Because they believe in Christ and they believe y he conocen exists. muy bien la And palabra. they know the word very Entonces well. muchos cristianos So many Christians, se justifican diciendo yo creo en Jesús y estoy aprendiendo la Biblia. they justify themselves and they say, I believe in Jesus, and they're learning the Bible. Por lo tanto, entre más aprendo la palabra de Dios, So más conozco a Jesús. Therefore, the more I learn the word of God, the more I know Jesus. Y eso no es verdad. And that is not true. Conocer verdaderamente a Jesús To know Jesus truly es comenzar a experimentar la vida de Jesús en nosotros poco a poco. is to start to experience the life of Jesus little by little. Por ejemplo, si yo soy una persona muy mentirosa, For example, if I am a very great liar, humanamente digo muchas mentiras. humanly speaking, I say a lot of lies. Y esto es un ejemplo porque yo en el mundo no era tan mentiroso, un poquito, pero no mucho. And this is an example because in the world I was not really a liar, a little Pero bit, but digamos not a que lot. en la carne uno sea muy mentiroso. But let's just say in the flesh I was a big liar. Sea una de las grandes debilidades de una persona. That was the greatest weakness in a person. Cuando entrega al Señor o se convierte al cristianismo, When they convert themselves to the Lord or Christianity, empieza a orar. they start to pray. Señor, yo no Lord. quiero decir más mentiras. Ayúdame a no decir más mentiras. I don't want to lie anymore, Lord. Help me not to speak any more lies. Y cada vez que dice mentiras se arrepiente. Perdóname, Señor. Ayúdame a no volver a And mentir. each time they say a lie, they say, Lord, please, I repent. Help me not to Y lie vuelve y anymore. dice mentiras. And then they say a lie Y again. luego vuelve y se arrepiente. Señor, And then he perdóname, no repents. quiero. Ayúdame, por favor. Lord, please help me. Y pasan los años. And years pass by. 5, 10, 15, 20 años. 5, 10, 20, 15 Y years. todavía sigue diciendo And mentiras. they continue to say lies. Tal vez a lo mejor dice un poco menos, pero la sigue Maybe diciendo. they don't say as much, but they continue to lie. Pero es un cristiano. But as a Christian, Y va a la iglesia. and they go to church, Y no está malo. and it's not wrong. Y está aprendiendo mucha palabra de And Dios. learning a lot of the Word of God. Entonces cree que está bien. So they believe they're good Porque está conociendo mucho de la palabra. because they are knowing the Word alive. Tiene mucha doctrina. They have a lot of doctrine. Pero en realidad ese cristiano But in reality, that Christian no ha conocido a Jesús. has not known Jesus. No conoce a Jesús. They don't know Jesus. ¿Y por qué digo que no conoce a Jesús? And why do I say they don't know Jesus? Porque él ha estado tratando de cambiar y mejorar Because that person has been trying to change and better themselves para parecerse a Jesús. to appear like Jesus, Pero no ha estado viviendo but they're not living la realidad de Jesús en él. the reality of Jesus in him. Cuando ese creyente When that believer comienza a orar y a decir, starts to pray and starts Señor, to yo say, soy un gran mentiroso. Lord, I'm a great liar. Señor, yo soy un gran engañador. Lord, I'm a great deceiver. Señor, yo soy un gran
perezoso. Lord, I'm a great lazy person. Señor, yo soy un desastre. I'm a disaster, Lord. Señor, yo no sirvo para nada. I don't serve for anything. Señor, yo no sé tratar bien a mi esposa. I don't know how to treat my wife well. Señor, yo digo malas Lord, palabras. I say bad words. Señor, yo soy un desastre. I'm a disaster, Señor, Lord. yo no sirvo para I'm nada. not worth anything, Lord. Señor, me arrepiento, Señor. Lord, I repent. Señor, me aborrezco a mí mismo. Lord, I just reject Señor, y myself. como yo no sirvo And since I am not worth anything, y tú me has llamado, and you have called me, ahora, Señor, yo quiero que vivir tu vida y no la mía. now I want to live your life and not mine. Señor, como yo no sirvo para nada, yo no me quiero más a mí Since mismo. I'm not worth anything, I don't want myself anymore. Ahora te quiero a ti. I want you now. Quiero que tú seas mi I vida, want you to be my life. porque tú eres lo único que vale la pena, Señor. Because you're the only thing that is worth Entonces, anything. cuando ese cristiano asume esa actitud So when that Christian assumes that attitude y sale de corazón, and it comes from their whole heart, entonces cuando hay una verdadera conversión a Jesús, so when that's where the true conversion to Jesus, Jesús viene a nosotros Jesus comes to us y comienza a hacerse realidad en uno. and he becomes a reality in Entonces, us. como soy un gran mentiroso, So since I am a great liar, yo no empiezo a orar, Señor, yo no quiero que decir más mentiras, ayúdame a no decir más mentiras, I don't start to pray and say, Lord, help me not to lie anymore, help me not to say no more lies, sino que empiezo a decir, Señor, but I start to say, Lord, yo quiero que tú crezcas más en mí, I want you to grow more in me. quiero amarte I más, want to love you more. quiero vivirte I más, want to live you more. quiero crecer en ti. I want to grow in you. Señor, que tú seas mi vida, For you to be my life, que tú Lord. seas mi realidad. For you to be my reality. Y en la medida en que yo voy experimentando más de As Jesús, long as I start to experience Jesus more, un día me doy cuenta one day I realize que simplemente no puedo decir mentiras. that simply I just can no longer say a lie. Un día pienso decir la gran mentira One day I think to say the biggest y lie, de pronto me doy cuenta que no me sale and then I realize it doesn't come out, y no puedo and I decirla. cannot say Y it. digo, wow, qué extraño. And I say, wow, how strange. No puedo, ni siquiera me sale, me fluye la mentira It que does- antes era lo normal en mí. And it doesn't even come out. It doesn't flow that before it was normal in me. Cuando yo empiezo a experimentar eso, When I start to experience that, entonces yo puedo decir, ahora estoy aprendiendo a conocer a Jesús. then I could say, I am learning to know Jesus. Ahora me doy cuenta que no soy yo, Now I realize that it's not myself. que es Cristo en mí. That is Christ in me. Entonces ahora puedo testificar So now I can testify. y puedo dar testimonio And I can give a de testimony que ahora yo estoy conociendo a Jesús that now I am knowing Jesus, y que Jesús no es una religión, and that Jesus is not a religion, que Jesús no es una doctrina, that he is not a doctrine, sino que Jesús es una vida que se hace real en mí. but Jesus is a life that becomes reality in me. Y yo antes era el gran mentiroso And before I was a great liar, y ahora como que ya no me salen las and mentiras. now the lies don't even come out of me No es que anymore. no es que trate de no mentir, It's not that I try not to lie. simplemente ya no me salen. It simply just doesn't come out of me anymore. Antes me gustaba quitarle el azúcar a la gente Before, I like to take away the salt from o people los lapiceros a las personas. or the pens away from people. Ahora los tengo en mi mano y no soy capaz de quitárselo a nadie. Now I have them in my hand. I'm not capable of taking it away. Algo está pasando en mi vida. Something is happening in my life. Antes era súper orgulloso Before, I was just a big, proud person, y por todo me ofendía. and I would get offended by everything. Ahora me dicen las cosas Now they tell me things, y me dicen cosas and they peores tell me even worse y things, como que ya no siento esa rabia que sentía antes. and I don't feel that bitterness that I used to feel. Y yo digo, wow, Señor, algo está pasando grande en mi vida. And I say, wow, Lord, something great is happening Señor, in my esto es life. un milagro. This is a miracle. Esto es poder de This is Dios. power of God. Esto no es una This is religión. not a religion. Esto no es una This is doctrina. not a doctrine. Esto no es un conocimiento This is bíblico. not a biblical Esto knowledge. es una experiencia de poder, This is an experience of una power. realidad que estoy A viviendo. reality that I am living. Y este eres tú mismo. And this is you. Ese es Jesús It's mismo. Jesus himself. Entonces, cuando yo voy a hablarle a la So gente, when I go out and speak to people, yo no le voy a decir a la gente, I'm not going to tell people, mira, te invito a mi iglesia. Lord, invite you to my church. Ven, si quieres paso por ti y te If you recojo want, para I'll que go vengas. beside, I'll go and pick you up so you can come to Y church. cuando lo traje a la iglesia, ven, mira, ¿por qué no haces esta oración? And when you bring them to church, why don't you do this prayer? Y you empezamos say? a presionar a la gente And para we que start to pressure sigan people viniendo a la so iglesia they continue to come to church. y para que se bauticen And so they can y baptize para que hagan cosas and do things. y para que aprendan. And so they can learn. Y la gente a lo mejor lo hace, And people probably do pero it, no conocen a Jesús. but they don't know Jesus. En cambio, si yo tengo la experiencia de vivir el poder de Jesús en mí, But if I have the experience of Jesus living in me, antes que decía la gente, te invito a mi iglesia,
Before telling the person I invite you to Le my voy a church, decir a la gente, ¿sabes qué? I'm going to tell the person, you know Mira, what? te quiero contar algo. I want to tell you something. Mira, a mí me pasó esto. Look, this happened to me. Y resulta que el día que me entregué a Jesús, And it results that the day that I gave myself to han Jesus, comenzado a pasar milagros en mi vida. miracles started to happen in my life. Cosas que humanamente yo no comprendo, Things that humanly speaking I do pero not es algo comprehend. poderoso. But it's something powerful. Mira, yo- I was this way. Y ahora Jesús en mí And now Jesus in me está produciendo estas is experiencias. producing these experiences. Y ya no soy yo. It is no longer Es que myself Jesús es anymore. real. It's that Jesus is real. Jesús es Dios. Jesus is God. Jesús es poderoso. Jesus is powerful. Jesús nos salva. Jesus saves Jesús us. nos hace personas nuevas. He makes us new people. Jesús hace milagros en la vida de He nosotros. does miracles in our Cuando lives. tú predicas esto, When you preach this, estás predicando algo poderoso. you're preaching something Estás powerful. predicando lo que la gente de pronto quiere oírte. You're preaching something that the people want to hear. A lo mejor piensan que estás loco. Maybe they think that you're crazy. O a lo mejor se interesan y dicen, ¿en serio? Or maybe they're interested and they say, wow, ¿Me really? estás hablando verdad? Are you speaking truth? Yo también quiero ver si eso es I verdad. want that as ¿Qué well. tengo If que that's hacer? true, what do I have to do? Entonces cuando te dice que tengo que hacer, So when they ask you, tú what do I les have puedes to decir, do? mira, You could say, tienes que darte cuenta you have to realize que tú no sirves para nada. that you're not worth anything. Claro que hay gente que se ofenden Of course, there are people that they get cuando les offended dicen que no sirven para nada. when they say that you're not worth anything. Pero en realidad, But in para reality, podernos convertir a Jesús, To be able to convert yourself to Jesus genuinamente, genuinely, tenemos que comenzar por reconocer we have to start by recognizing que no servimos para nada. that we're not worth anything. Por eso hay mucha gente que no ha conocido a Jesús. That's why there are many people that have not known Jesus. Porque mucha gente no quiere aceptar que no sirven para nada. Because many people don't want to accept that they're not worth anything. Mucha gente no quiere reconocer Many people don't want to que recognize nada somos, that we are nothing, que somos un that desastre. we are a disaster. Mucha gente no quiere aceptar eso. Many people don't want to accept that. De hecho, se ofenden cuando se les They dice. even get offended when they say Entonces that to no them. podemos conocer hacia Jesús. So we cannot know Jesus Tenemos that que way. reconocer We have to recognize que nada somos, that we are que nothing, somos un desastre that we are a disaster, para poder conocer a to Jesús, be able to know Jesus, para que Jesús tome lugar en nuestra so vida. that Jesus can take place in our lives. Entonces así So that way podamos vivir la verdadera vida cristiana. we can live the true Christianity life. Y eso, para eso el Señor nos llamó. And for that, the Lord called us. No para que tratemos de mejorar, Not for us to try to better sino para ourselves, que sustituyemos nuestra vida por la de Cristo. but for us to substitute our life for Christ's life. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Now, what is it that Vamos a happens? imaginarnos We're going to imagine que ya nosotros hemos vivido esa experiencia. that we have already lived that experience. Dios quiera que todos los que estemos aquí escuchando God willing that all of us that are here hearing this, hayamos ya tenido esa that experiencia. we have already had that experience. Cuando uno ha tenido esa verdadera conversión, When you have had that true si conversion, tú no tienes cómo dar testimonio if you don't have a way to give that testimony de milagros que Dios ha hecho en tu vida, of miracles that God has done in your life, si tú no puedes decir nada, if you cannot say anything, sino simplemente yo voy a la iglesia y trato de ser bueno, simply just say that I go to church and I try to be a good es porque person, todavía no has tenido una conversión genuina. is because you still haven't had a genuine No conversion. importa cuántos años lleves yendo a la It doesn't iglesia. matter how many years you've been going to church. Y a lo mejor hoy Dios te está hablando. Maybe today God is speaking to you. Y a lo mejor Dios hoy te está diciendo, Maybe God is telling you today, hoy es el día que yo quiero que te conviertas. today is the day that I want you to convert. Hoy es el día que yo quiero que te humilles. Today is the day that I want you to humble yourself. Hoy es el día que yo quiero que vengas delante de mí Today is the day that I want you to come before y me reconozcas and for you to que realize tú no eres nadie, that you are no no one. sirves para nada, You don't serve for que eres un nothing. desastre, That you are a disaster. y reconozcas que me necesitas a And for mí you to recognize that you need me para que yo sea tu so vida that I can be your life y yo puedo entrar a tu corazón and I can enter into your y heart comience a orar en tu vida. and start to work in your life. Entonces, puede ser que hoy sea el día para alguno de It ustedes. could be that today is the day for many of you. Y si tú tienes el corazón dispuesto y la humildad, And if you have the willing heart and pues the Dios te está dando humbleness, esa oportunidad. God is giving you that opportunity. Pero todo aquel que ha tenido esa experiencia But all those that have had that experience tiene que dar testimonio has to give de testimony cosas poderosas que has experimentado en tu vida, of powerful things that God has experienced in your pequeñas o life. grandes. And all are big. Por ejemplo, For example, uno de mis testimonios cuando yo tuve esa experiencia, one of the testimonies that when I had that experience, que es bien tonto, pero un it is testimonio. it's very dumb, but is a testimony. Cuando yo no me había entregado a Jesús,
When I didn't give myself to Jesus, yo me comía las uñas con los dientes. I would bite my Me da pena nails. decirlo, pero es la verdad. I'm ashamed to say it, but it's the truth. Yo no me cortaba las uñas, no que me las limaba con los dientes, me las comía con los dientes. I didn't trim my nails, but I did everything with my teeth. Y además había aprendido con los años a hacerlo muy bien y parecían cortadas. And I even learned to do it very well. It appeared that they were very manicured. Pero cuando conocí a Jesús, But when I met Jesus, reconocí que lo necesitaba. I recognized I needed him. Y Él empezó a vivir en mí And he started to live in me sin darme cuenta. without even realizing Un it. día voy a coger algo I went to go get something, y me doy cuenta que las uñas las tenía largas. and I realized my nails were really long. Y digo, wow, And I said, wow, nunca las había tenido I largas. never had them this long. Qué extraño, no me las estoy comiendo. How strange, I'm not biting them. Esto es un pequeñito This is a testimonio. very small testimony. Puede ser tonto, It could be dumb, pero es un pequeño ejemplo but this is just a very small de cosas que example comienzan a suceder of things that start to happen cuando uno deja que Jesús viva en uno. when you allow for God to live in you. Yo no oré y dije, Señor, I didn't pray and I said, Lord, ayúdame a no comerme más las uñas. help me not to bite my nails anymore. A lo mejor lo hubiera logrado, Maybe I would have fulfilled it, pero hubiera sido yo, but it would have been myself. no hubiera sido Cristo. It wouldn't have been Christ. Pero yo no oré eso, sino But I que didn't pray that. empecé a disfrutar al Señor, But I started to enjoy God. empecé a alabarlo. I started to praise Him. Si supieran yo cómo disfrutaba al Señor en la alabanza. If Por you eso, knew how much I enjoy God in worship. por eso es que ustedes se han dado cuenta que al hermano le gusta mucho la alabanza. That's why you Y, guys have realized that the brother loves the de que haya worship una a lot. bonita alabanza y que disfrutemos la And we alabanza. want for the worship to be enjoyed. Porque yo recuerdo cuando yo tuve esa experiencia, Because I remember when I had that experience, yo disfruté tanto a Jesús en la alabanza. I enjoyed Jesus so much in worship. Yo me transportaba al tercer cielo, yo era algún gozo tremendo. I transported myself to the third heavens, and it was a tremendous joy. Y yo me iba. And I would just go. Y yo tocaba el cielo con las manos. And I would touch the heavens with my Y disfrutaba hands. mucho al And Señor, I enjoyed the Lord a lot. alabándolo Worshiping Him. en la alabanza, en la adoración. In worship and adornment. Entonces por eso para mí es muy especial eso. That's why for me it's very special. A veces con el tiempo, y allá vamos, With time, después de uno vivir esas experiencias, after living those experiences, después de uno empezar a conocer genuinamente a Jesús, after knowing Jesus genuinely, empezamos a perder de Él. we start to lose of Him. Y esa es la historia del pueblo de Dios. And that is the story of the people of God. Y esa puede ser la historia de nosotros mismos. And that could be the story of ourselves. Después de experimentar la llenura del Espíritu, After experiencing the fullness of the Spirit, sin darnos cuenta, without realizing, comenzamos a perder. we start to lose. Y comenzamos a sustituir And we esa start realidad to substitute that reality por religión. by religion. Vamos cambiando la vida We start to change life, y nos vamos dejando contaminar and we allow ourselves to be por un contaminated sistema, by a system, por tradiciones, by traditions, por lo que la gente dice, by what people say, por las cosas que le dicen a uno, or things people tell you, o simplemente por la idolatría que va cayendo en el corazón de or uno. simply by the idolatry that starts falling onto the Comenzamos a hearts. poner la mirada We start to put our eyes en las organizaciones, in organizations, en los líderes, in the leaders, en las personas. in people. Comenzamos a caer de esa gracia. We start to fall from that grace. Comenzamos a caer de ese disfrute, We start to fall from that enjoyment de ese paraíso. of that paradise. Y lo digo porque por experiencia lo digo. And I say it by experience. Estamos en el cielo y comenzamos a caer. We're in the heavens and we start to fall. Porque empezamos a permitir que nos vamos enredando And we start to allow ourselves to be tangled up en cosas que no es la vida. in things that is not life. O comenzamos a querer mucho conocimiento y empezamos a estudiar mucho la Biblia We start to want a lot of knowledge and we start to study the Bible a lot. simplemente por el querer conocimiento Just simply to acquire knowledge. y no es vida. And it is not life. Empezamos a cambiar la vida We start to change life por cosas que no son vida, for things that are not life. que parecen buenas, That appear good, pero no es Cristo. but it is not Christ. Y empezamos a perder y empezamos a caer de esa gracia. And we start to lose from that grace. Esa fue la experiencia de muchos cristianos. That was the experience of many Fue Christians. la experiencia de muchas iglesias en el Nuevo Testamento. It was the experience of many churches in the Old Testament. Muchos cristianos en la época de los apóstoles Many Christians in the time of the apostles, empezaron en la gracia they started in the grace
con la libertad con que Cristo nos hace en esa gracia, with the liberty that Christ does in that grace, cuando estamos en esa vida, en esa gracia, when we're in that life, in that grace, hermanos, ahí no hay requisitos, brothers, there's no requirements ahí there. no hay normas, There's no norms there ahí no hay or reglamentos, regulations ahí no hay or imposiciones, positions. ahí no hay There's leyes, no laws there. ahí es pura vida. It's just pure life. Y no estoy hablando como costarricense, And I'm not living as a pero es pura vida de la verdadera. Costa Rican, but it's a true life. Vida, la vida de The Cristo, life of Christ, la vida del Espíritu. the life of the Spirit. Y ahí hay una libertad tremenda, And there is a tremendous hay liberty, un tremendo gozo, a tremendous joy, hay una tremenda paz, a tremendous peace, hay un tremendo disfrute. a tremendous enjoyment. Y ahí no estamos amarrados a nada, condicionamientos, ni obligaciones, ni nada de este mundo. And we're not tied up to anything of this world, Pero empezamos a caer, but we start to fall. nos vamos involucrando en We organizaciones. start to get involved in organizations. Y entonces vienen las normas, And then the norms come, vienen los requisitos. the requirements come. Empezamos a compararnos con otros. We start to compare ourselves with others. Empezamos a pensar como el sistema. We start to think like the system. Empezamos a juzgar como el sistema. We start to judge as the system. Y empezamos a perder esa gracia. And we start to lose that grace. Y vamos cayendo pronto en And we religiosidad. start falling little by little religion, Igual que el pueblo de Israel en la antigüedad. the same as the people of Israel in the Old En el Testament. Antiguo Testamento, In the Old Testament, que es toda una tipología, that is, Dios llamó a su pueblo God called his people para heredar una tierra, to inherit a land, construir una ciudad to construct a y city, edificar el templo. and to edify a temple. El templo era el lugar donde Dios iba a habitar, The temple was a place where God was going to dwell. la casa de Dios. The house of God. Era una figura. It was a figure. Cuando Salomón construye el templo When Solomon construct the temple, y ponen todos los utensilios and he put all the utilities dentro del templo, dice ins- la palabra inside of the temple, the word says, en Esdras, in Ezra, que vino una nube, cubrió el templo y la gloria de Dios that a fue llena cloud ahí. came and covered the temple of God with glory. ¿Por qué? Why? Porque se cumplió el deseo de Dios. Because the desire of God was fulfilled. ¿Qué pasó después de eso? What happened after that? El pueblo de Israel hizo la voluntad de Dios, The people of Israel did the will of God, sin embargo, but nevertheless, poco a poco little by little, comenzaron a caer en idolatrías. they started to fall in idolatry. Comenzaron a ser impregnados de cosas del exterior de otros pueblos. They started to become impregnated of exterior things, of other things around them. Comenzaron a caer They started to fall. y al final terminaron cayendo And at the end, they ended up falling al punto to the point que los that babilónicos the Babylonians vinieron a Jerusalén, came to Jerusalem, los destruyeron, destroyed them, los desterraron, they buried them, cogieron los utensilios del templo, they took all the stuff from the temple, derribaron la ciudad they took down the city, y el rey Nabucodonosor se llevó todos esos utensilios and the king took all of that para Babilonia to Babylon. y el pueblo quedó And en Babilonia people stayed in Babylon muchos años many years hasta que un día until one day Dios los puso a regresar y a reconstruir la ciudad y los muros. God put them to return and to construct the walls. Y esa es la historia de nosotros. And that is our story. Jerusalén Jerusalem, es el lugar donde Dios edifica su casa. it is the place where God edifies his house. ¿Sabes dónde está Jerusalén hoy? Do you know where Jerusalem is today? Para nosotros, For us, aquí, here, en nuestro espíritu. in our spirit. Tenemos que estar en el espíritu, es la tierra We need to be in the spirit. The donde se land edifica la casa de Dios. is where the house of God is edified. Pero si salimos del espíritu, But if we get out of the spirit, nos vamos para el exilio. we go to Babilonia. Babylon. Babilonia es el exilio. Babylon is the exile. ¿Sabes dónde está Babilonia en nosotros? Do you know where Babylon is in us? Aquí, In our minds, en el corazón. in the heart. Cuando andamos en nuestra mente, When we are walking in our minds, cuando andamos en nuestros when argumentos, we are walking in our arguments, cuando andamos en nuestras when emociones, we are walking in our emotions, cuando andamos en nuestros reglamentos or our regulations, o en nuestros criterios, or our criticisms,
estamos en el exilio, estamos en Babilonia. We are in the exile. We're in Babylon. Solamente en Jerusalén Only in Jerusalem era el lugar donde se podía edificar la casa de Dios. was the only place where you can edify the house of God. Solamente el Espíritu Only in the Spirit es donde podemos edificarle la casa al is where Señor. we can edify the house of the Lord. Pero cuando no estamos en el But Espíritu, when we are not in the Spirit, estamos en nuestra mente. we are in our minds. Y ahí en la mente de nosotros And there in our minds, pensamos muchas cosas, we think many things. argumentamos muchas cosas, We argue many things. analizamos muchas cosas. We analyze many things. En nuestras emociones sentimos muchas cosas In our emotions, we feel many things. y no nos damos cuenta que estamos en Babilonia. And we don't realize that we're in Babylon. ¿Sabe lo que significa Babilonia? Do you know what Babylon means? Babel. Babel. Si vamos a Génesis, If we go to Genesis, ¿qué fue lo que pasó en Babel? what happened in Babel? ¿Qué hizo Dios en Babel? What did God do in Babel? How do you say it? Los confundió. He confused them. Los confundió y los puso a hablar en diferentes idiomas And he put them to speak in various languages. para que hubiera confusión, So there could be confusions. para que no pudieran ser uno, So they cannot be one anymore. para que pensaran diferente, So that they can think differently. para que tuvieran diferentes criterios, And have different criteria. diferentes puntos de vista, And different points of views. y la humanidad así se dispersara en confusión. And humanity will disperse in confusion. Babilonia significa confusión. Babylon means confusion. Babilonia significa división. It means division. Ya la humanidad cayó en eso y eso es lo que hoy vive la humanidad. Humanity fell on that, and today that's what we live. Por eso hay tantas naciones y tantos problemas That's why there are many nations and problems. y tantas divisiones y And so- tantas And discordias so many divisions y tantos criterios. and so many criterias. Este país hoy This country today y el mundo entero, ¿qué es? Más que Babilonia. and the world, the whole world is what? Mira la Babylon. confusión que hay en este país hoy, por ejemplo. Look at the confusion that today there is in this country, for example. Todo el mundo piensa diferente. The whole world thinks differently. Todo el mundo está en desacuerdo. Everybody is in disagreement. Unos dicen una cosa, otros dicen otras. One say one thing and others say another. Hay una confusión terrible. There's a terrible confusion. Las autoridades de este país, The authorities of this country, nadie las respeta. no one respects them. Es más, se burlan de ellas. They even laugh Y la at gente them. aplaude a la gente que respeta a las autoridades. People applaud people that disrespect the authorities. No hay respeto para nadie. There's no respect for anybody. Hay una confusión terrible. There's a terrible confusion. Hay una división terrible. There's a terrible division. Un país cada día más dividido. A country that each day is more divided. Babilonia. Babylon. Se supone que un país It depends. Supposedly it's a country que ha sido fundado sobre bases cristianas. that was founded over Christian ¿Dónde basis. está Cristo? The foundation. Where is Christ? Cristo se sacó de aquí. Christ is out of here. Se sacó de las escuelas. They took him out of the schools. Se sacó del gobierno. They took him out of the government. Se sacó de todas They partes. took him out of all the Se places. sacó de las The universidades. universities. ¿A dónde entramos? A Babilonia. Where do we enter into Babylon? Nosotros estamos viviendo una Babilonia y el mundo está así. The whole world is that way. We're living in Babylon. Esa es Babilonia, confusión, división, That is Babylon. desacuerdos. Confusion, disagreements. Y Dios quiere construir su ciudad. And God wants to construct a city. Dios quiere edificar su templo. He wants to edify his temple. Quiere establecer su reino. He wants to establish his kingdom. ¿Y con quién lo va a hacer y cómo y And dónde? who is he going to do it, and how and where? La única manera es con nosotros. The only way is us. Se supone, Supposedly, los escogidos, the chosen, los que hemos conocido a Jesús, the ones that have known Jesus, los que tenemos la vida de the Cristo. ones that have the life of Christ. Dios quiere edificarnos, edificar su morada. God wants to edify his dwelling. Pero y vamos a mirar la iglesia. But we're going to look at the church. Y digo la iglesia en general, And I say the church in general, la iglesia cristiana, the Christian church. una iglesia dividida, It is a divided church, una iglesia confundida, a confused church, una iglesia llena de divisiones y conceptos y doctrinas diferentes. full of divisions and concepts and different doctrines. Una iglesia que está dividida por denominaciones A church that is divided by denominations
dividida por líderes, divided by leaders, por organizaciones, by organizations, por doctrinas or doctrines, que compiten entre sí. that they compete amongst themselves. Una iglesia que se está compitiendo entre sí. A church that is competing A amongst ver quién themselves crece más y quién es más grande y más poderosa. to see who grows more and who's greater and more powerful. Hermanos, Brothers, si nos podemos subir un poquito ahí arriba y ver con los ojos de Dios, if we can lift ourselves a little bit up there and see with the eyes of God, ¿qué vemos? what do we see? Babilonia. Babylon. La iglesia está en Babilonia. The church is in Babylon. La iglesia está en el exilio. The church is in the exile. Démonos cuenta que el Señor nos hable, el Señor nos abra los ojos. Let us realize and for the Lord to speak to us and open up our eyes. Y en Babilonia no se puede edificar la casa de Dios. And in Babylon, you cannot edify the house of God. Solamente en Jerusalén. Only in Jerusalem. Solamente en el Espíritu. Only in the Spirit. Una iglesia que sectorizada. Los de aquí, los de allá, los de esto. O sea, From here, from there. ustedes allá, nosotros acá. Y You're cada over quien, there and cada we're quien here. buscando lo suyo. Each one seeking its own. Sus propios Their intereses. own interest. Lo que cada quien busca es crecer más. And for whoever, everybody seeks is to grow more. Hace años me invitaron a formar parte de una asociación de pastores allá en Fort Lauderdale. Years ago, they invited me to form part of an association of pastors in Fort Lauderdale. Y a la primera reunión que fui, And the first meeting that I went to, lo primero que me dijeron fue, the first thing they told me was, hermano, uno de los propósitos más importantes de esta asociación one of the most important purposes in this association es ponernos de acuerdo, is for us to be in an agreement para evitar que se sigan haciendo robo de ovejas. to avoid for people to continue to steal sheep. Así me lo dijeron. That's how they told me. Y aquí llegamos a un acuerdo. And here we come to an agreement. Cada vez que alguna persona visite tu iglesia, Each time a person visits your church, tú vas a pedir la información. you're going to ask for their information. Si viene otra iglesia, ¿de dónde viene y quién es el They pastor? come from their church and where they come from and who's Y the tú pastor. vas a reportarnos And you're going to report them para que evitar que tú termines robando la iglesia, ovejas a otras congregaciones. to avoid for you to end up to steal sheep from other congregations. Imagínate, Imagine. esa es la iglesia cristiana de hoy en día. That is the Christian church today. Mis ovejas, My tus sheep, ovejas. your sheep. Como si los hombres, los pastores humanos fueran Like los if dueños de las ovejas. The men, the human pastors, were the owners of the sheep. Una vez me invitaron a una campaña evangelística con otras iglesias. They invited me in an evangelist Muchos años atrás. campaign many years ago, Y me dicen, hermanos, eran 4 congregaciones. and there were 4 congregations. Vamos a hacer esto para evangelizar. We're going to do this to evangelize. Pero el compromiso But the compromise es que nos dividimos los que se conviertan por 4. is that we divide those that are converted by 4. Se convierten 8, 2 son para tu iglesia, 2 para... Imagínate. If they convert an 8, then 2 are for your church and 2 for the other. Es que no les da ni pena. They're not even ashamed. Es vergonzoso. It's very shameful. Es un sistema vergonzoso. It's a very shameful system. Estamos en Babilonia, We're in Babylon, hablando de Jesús. speaking of Jesus. Y el Señor nos está llamando, And hermanos. the Lord is calling us, brothers. Hay que regresar a We Jerusalén. have to return to Jerusalem. Hay que regresar al Espíritu We have to return to the Spirit para edificar la casa de Dios, to edify the house of God, la morada espiritual de the Dios. spiritual dwelling of God. Una iglesia A church que solo tenga interés en que Cristo viva, that only has an interest for Christ to en live, que Jesús sea el Señor, for Jesus to be the Lord, en la que no hayan intereses that personales, there's no personal interest, en donde no hayan divisiones ni argumentos where there's no divisions nor arguments ni criterios, or criticism, sino que estemos unidos but we're united en Cristo. in Christ. Que Cristo sea el propósito y nuestra unidad. Christ is our purpose and our unity. Pero pudiéramos no estar de acuerdo en cosas. But we can be in agreement on things. Es humano, ¿cierto? It's human, right? Pero el Señor dice, But the Lord says, si no estamos de acuerdo en cosas, if we're not agreeing on el things, Señor dice, ¿qué es lo que debemos hacer? the Lord says, what do we have to do?
orar. is to pray. Porque el único que puede glorificarse es Jesús. Because the only one that can glorify himself is Jesus. Pero nada debe dividirnos, porque el propósito es Jesús. El propósito es el Espíritu. Es que Jesús haga habitación en nosotros. Que el reino de Dios se establezca en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos. De nada nos sirve. De nada nos sirve jugar a la iglesia. De nada nos sirve jugar al cristianismo. De nada nos sirve si nosotros no estamos realmente en el Espíritu. Si en el Espíritu no estamos confiando en Él, no estamos dejando que Cristo crezca en nosotros, que Él sea nuestra realidad en nosotros, de nada nos sirve. Que sea Jesús, que nosotros podamos descansar en Él, confiar en Él, depender de Él, esperar en Él. Que sea Jesús haciendo la obra en nosotros. Y que no sea nuestra mente, nuestra lógica, nuestros argumentos, nuestras emociones, sino que sea Cristo. Por eso el Señor puso esta palabra, y cuando comenzaba decía que si la pudiéramos llamar, la llamaríamos Cristo y sus beneficios. Hoy el Señor quiere que meditemos, ¿estamos realmente ganando esto o estamos buscando sus beneficios? ¿Qué es lo que realmente, qué es lo que hay en nuestros corazones? El Señor nos llama siempre, siempre nos llama a arrepentimiento. Si el Señor nos ha hablado hoy, nos ha mostrado que de pronto estamos un poco desorientados, o que de verdad no estamos dando el espacio para que Jesús crezca en nosotros, pues hoy es el día para que nos arrepintamos y que el Señor crezca cada día más en nosotros. Que podamos decirle: Señor, perdóname. Porque hemos tal vez estado viviendo un cristianismo muy superficial, muy enfocado en nosotros mismos, muy enfocados en las cosas externas y no en que Cristo realmente sea nuestra vida. Esta palabra es para nosotros, para ustedes y para mí y para todos los que la escuchen. Amén.